Hola a todos, bienvenidos a tu programa de entrevistas favorito online. Te habla tu servidor Manuel Alejandro Morales y el día de hoy tenemos una grata entrevista con un hombre que está vinculado totalmente a la cultura manabita, un hombre que gracias a sus trabajos ha ido formando y forjando el nombre propio y también el nombre de Manabí, incluso su legado, su trabajo a los exteriores, como son Europa y Asia. Tenemos aquí a un gran hombre como es el señor Ivo Uquillas. ¿Qué tal? Un gusto saludarle. Gracias por permitirnos estos minutos al lado de todo su trabajo, de toda su historia. ¿Qué nos puede decir de usted? Muchas gracias, Manuel, por esta entrevista. Te deseo éxito en tu carrera de comunicar, hacer que la gente descubra, ¿no?, la existencia de tantas personas. En mi caso, bueno, agradecerte y bienvenido a esta casa, a este taller que, como lo ves, hicimos un recorrido a primera instancia y ves que es una casa patrimonial recién hecha. Cuando no se valoraba lo patrimonial, yo iba comprando puertas, escaleras, ventanas, columnas, detalles antiguos, y yo dije, algún día armo mi casa antigua. Entonces tengo una serie de elementos que son patrimoniales, porque una puerta de 100 años en toda la entrada, de madera. Así puedo observar. Y entonces me di el gusto que yo quería tener mi casa antigua, ¿no? Y la construí aquí, y la convertí en mi taller, tiene arte por todos los lados. La idea es que algún día, ojalá que me alcance la vida, algún día todos los rincones tengan arte, de modo que te están metiendo a una obra de arte total, ¿no? Sin guión establecido, van surgiendo las formas, las ideas, los bocetos, los colores, los volúmenes. Qué bueno saber todo eso. Y cuéntenos un poco, o sea, todos estos accesorios que ya hoy en día su casa tiene, ¿usted los fue comprando por medio los fue adquiriendo económicamente hablando, o se los regalaban a las personas, o los familiares se los fueron otorgando? ¿Cómo nació todo esto? Porque tiene bastantes accesorios que son patrimoniales, bien lo decía usted. Puedo observar ventanas que hablan de muchos años atrás y otras cosas interesantes como sillas, muebles. Cuando veía que desbarataban una casona, esas enormes, yo decía, esa puerta tiene que ser para mí. Y yo me quedaba sembrado ahí hasta que los que desbarataban llegaban a la puerta. Entonces yo la compraba, muchas veces me la obsequiaban también, ciertos detalles. Pero así fui armando esta casa que tiene detalles ricos, ¿no? Entonces es un estilo de vida el arte, ¿no? ¿Desde qué año usted comenzó a la recolección de detalles? ¿A los cuántos años? Yo recuerdo como por el año 80 más o menos comencé a recabar todos estos detalles, pensando en que el taller sea una obra de arte también, ¿no? Y fue una aventura enriquecedora, porque yo recuerdo que a la vez iba tomando fotografías de los detalles constructivos de las casas, y me encontraba también con fotografías antiguas. Tengo mi colección de fotografías antiguas aquí. Encontraba ahí en las casas antiguas ciertas piezas arqueológicas y me las obsequiaba. Entonces tengo una colección de piezas arqueológicas también que me hacen, cada vez que las contemplo, los ojos me brillan, te cuento, porque voy descubriendo esto que para muchos arqueólogos es utilitario, el modelado de la arcilla, el quemado de la arcilla en el fuego, pero para mí, desde mi visión artística, es arte puro. Es mucho más allá que la vaselilla de hoy día, ¿no? O que la taza o el vaso de vidrio o de plástico, no. Esto es otra cosa. Para mí, lo que hacían nuestros antepasados aborígenes era arte total. Y me encuentro con un sello jamacuaque, y lo voy degustando, interpretando. Y a veces me pongo a dibujarlo, a ver qué sentían los artistas que lo hicieron hace 2500 años, ¿no? Entonces yo digo, o sea, tiene que recorrer sus senderos, cómo se movía su mano, cómo se movía su intención estética para
para entenderlo, ¿no? Y me pongo a dibujar, no copiar, es dibujar, intentar interpretar lo que te quieren decir ahí. Y te encuentras con una danza de líneas, con una danza de formas, un manejo estético riquísimo de las formas, de los elementos en el espacio, dentro del espacio, ¿no? Danzan como las armonías que danzan en la naturaleza, ¿no? Entonces, eran seres que estaban totalmente amarrados a la naturaleza, eran naturaleza. Nosotros creo que ya nos perdimos un poco. Y ese artefacto, ese objeto de mucho valor, ¿usted cuenta en la actualidad para poder mostrarnos a nuestras cámaras y así nuestros televidentes lo puedan observar o no lo tiene ahora aquí? No, sí, aquí están unas piezas. Bueno, son varias como puedo observar, ¿no? Sí, Pero sí. ¿tienen alguna en particular que diga, esta que está aquí es mi favorita? Así como veo esas sillas de Chaplin con Marilyn Monroe, si no me equivoco, son muy originales. Ah, bueno, esas sillas eran del cine Victoria, un cine antiguo de la época de las películas en blanco y negro. ¿De aquí en Puerto Viejo? Sí, de aquí en Puerto Viejo, y entonces don Lucho Villaforte, dueño, que ya está bastante avanzado de edad, él sabía que me gustaba coleccionar cosas antiguas, ¿no? Y un día una Navidad vino y me dice, don Ivo, dice, estas sillas son para su casa. La verdad que si en mi caso, si yo llegara a vivir ese momento, para mí fuese algo histórico. Yo totalmente agradecido. Tiene bastante historia. ¿Eso tiene que tener más de 100 años? No, poco menos. Qué chévere saber que un manabita tenga toda esta historia dentro de su casa y nos pueda mostrar un poco de esto para así nuestros televidentes que viven fuera de Manabí puedan observar que aquí en Manabí se construye historia, se construye cultura. Don Ivo, ¿qué tal? ¿Qué nos puede decir acerca de sus inicios? ¿Usted en qué año o a qué edad, más claro, usted dice, bueno, la verdad que yo me quiero enfocar en este trabajo de la escultura, quiero modificar mi trabajo, quiero ir aprendiendo mejores moldeos? Cuéntenos acerca de eso. Bueno, yo comencé a pintar a los 7 años de edad y aún conservo 5 acuarelas de esa época. Yo le compraba las acuarelas, eran acuarelas profesionales, los pinceles, el pelo de Marta, las cartulinas Canson. Y es que vivíamos en la 10 de agosto entre Morales y Olmedo, aquí en Puerto Viejo. Y por cierto, soy Manuel Morales, imagínense. Esa es tu calle. Y entonces en la Olmedo estaba la librería Cosmos de don Manuel Andrade Ureta, del poeta, pintor. Manuel Andrade Ureta, él fue compañero en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Central del Ecuador de Quito, compañero de Guayasamín, se graduaron juntos. Y entonces, o sea, él tenía su librería y había una vitrina donde las telarañas y las arañas llenas de canas viejas, nadie compraba esos pinceles. Y yo teníamos un taller de hablar de bicicletas, a la vuelta nomás. Entonces yo parchaba las bicicletas, reunía algo de plata y me iba a comprar un pincel, compraba las cartulinas, compraba las acuarelas, ¿no? Yo las compraba, ¿no? Y le preguntaba a él cómo se las manejaba y todo eso. Pues no sabía que él era un tremendo artista, ¿no? Yo simplemente sentía una emoción, como una cosquillita en el pecho de hacer arte, ¿no? Es una emoción que o sea, realmente no se ha terminado. Entonces, es como que vas a descubrir algo, ¿no? Y no se va a terminar, téngalo por seguro. Y eso no tiene la intención de ser más que nadie, ni mejor que nadie. No, el arte lo he llevado como una práctica, como un estilo de vida para compartir con la gente. Muchas veces me voy a los barrios, he estado por ejemplo arriba en el barrio San Pablo, donde hay niños que han trabajado en el botadero municipal, el botadero de basura, son recicladores, chamberos, y son niños que andan con un silencio pegado en su rostro, niños con una tristeza, pareciera que no se les muere nunca, ¿no? Niños que casi no hablan, y si sonríen ya es una sonrisa forzada, entonces su vida no es un paraíso, ¿no? Y entonces junto a ellos he estado pintando en el patio, en la escuela Fe y Alegría, ya con tizas,
compartiendo arte con ellos, ¿no? Y sentado en el piso junto a ellos, ensuciándome. Todo eso de manera gratuita. ¿Usted lo hace porque lo nace o sea, tiene algún contrato con el municipio? No, eso no es ningún contrato. No, eso es algo voluntario. Yo convoco a varios artistas. Hay muchos artistas jóvenes que me siguen. Andan con el virus allí utilizados. Y entonces me siguen, vámonos muchachos, y nos vamos. Y entonces es simplemente compartir. Mira, cuando niño, no olvido los gestos que ocurrieron. Hubo un amigo, Fabián Cruz, que vive en Australia, y él me regaló un libro, ¿no? Dibujo de contorno, en el año 69. Son cosas que no se olvidan nunca. Por eso pienso que cuando muchas veces, y hay la oportunidad que voy a un barrio, ¿no? Y me pongo a pintar y llevo unos paneles enormes y llevo 500 lápices de colores, por decir, entonces, y comienzo a tirar líneas, lluvia de líneas sobre la superficie. Y los chicos les digo, siéntense ahí a contemplarme, ¿no? Pero no se aguantan. Cuando fuera que se va parando uno, se para el otro, se acercan, ya están ahí cerquita. Y yo les digo, muchachos, espérense un ratito. Y me pongo atrás de ellos. Digo, ¡al ataque! Y todos agarran sus lápices, se ponen a colorear. Y entonces van dibujando lo que ellos quieran. Y yo sobre las huellas de ellos, ¿no? Comienzo a dar forma también. Es un disfrute de la vida. Claro, tiene que serlo. Y de ahí salen imágenes muy bonitas, imágenes que van a quedar de manera permanente por muchísimos años. Eso tiene que ser increíble, poder palpar esa realidad y poder vivir esos momentos, tienen que ser muy bonitos. Le comento que se me quedó algo en la mente con respecto a un tema que usted me conversaba minutos atrás. Me hablaba de los niños en el San Pablo con miradas tristes. Me gustaría saber por parte suya, que ya es una persona que tiene experiencia para poder contarnos, ¿por qué cree usted que esos niños tenían esas miradas tristes? ¿Qué cree que les falte? ¿Qué cree que lamentablemente ellos estén viviendo para que vivan esas realidades? Bueno, es que, a ver, hay realidades, ¿no? Hay realidades en todo el mundo. Siempre hay personas que tienen menos posibilidades de adquirir algo, de adquirir cosas, inclusive para sobrevivir. Como la realidad que estamos viviendo hoy, en este momento quien me diga que está ganando muchísimo dinero con esta crisis, de esta pandemia, ¿no? Quien no me diga que se le está hundiendo la economía está mintiendo, ¿no? Entonces, y simplemente es supervivencia, ¿no? El niño busca sobrevivir, ayudar a sus padres, ¿no? ¿Qué realidades tendrán también dentro de sus casas? Esa es la historia del hombre, la historia del ser humano, ¿no? No todo es maravilloso, no todo es felicidad. Entonces, muchas veces los momentos de felicidad son efímeros, son breves, espontáneos y muy cortos, ¿no? Y la lucha diaria es mucho más larga, tiene muchos más calendarios. Qué buena cita. El asunto es que esa realidad la viví yo también, ¿no? Mi papá fue niño de la calle en Guayaquil, ¿no? Y él vino a Manabí como policía rural a coger, lo mandaban a coger criminales a las montañas, ¿no? Conoció a mi mamá y se puso a fabricar hojillas. Entonces, ¿no? Ya cuando yo tenía 11 años, él viajó a Estados Unidos y no regresó más. Entonces, yo tuve que asumir un montón de responsabilidades a esa edad, era un niño todavía, ¿no? Pero esa fue mi lucha, esa fue mi realidad, ¿no? Nosotros crecimos en la tierra ahí, taller donde teníamos, el taller de bicicletas era tierra, ¿no? Y la casa no había casa, la pared del lado izquierdo era la casa del lado izquierdo, la pared del lado derecho era la casa del lado derecho, ¿no? La pared de atrás era la cerca de la propiedad de atrás. Era caña picada que había allí. Y recuerdo que en las madrugadas, cuando llovía, nos empapábamos toditos y yo tenía que salir con un balde a botar el agua a la calle. Pero sabe que, o sea, a mí no me da vergüenza decirlo, o sea, es uno de mis orgullos, te cuento, porque yo dije, yo tengo que ser artista y tuve la disciplina de no andar retaqueando a nadie, no anduve pidiendo auspicio a nadie, ¿no? Yo decía así, es claro, quieres una obra de arte mía, me la pagas, ¿no?
pero nunca puse de rodillas el arte, ¿no? Mucha gente no comprendió eso, ¿no? Nunca, porque el arte no tiene que servir de alfombra para nadie, ¿no? Para ser pisado. El arte es una escala sublime, elevada del ser humano. Es un monumento. Del interior, sí. La verdad que sí lo es. Y entonces yo desde esa edad, yo te digo, yo disfrutaba de la vida en esos abajos donde vivía, ¿no? Mira, mis amigos eran los hijos de las cocineras. Y muchas yo recuerdo en esa historia le llamaban pajes. Eran señoras, las mujeres, sí. las señoras que cocinaban, eran las pajes. Y las tenían con las cabezas rapadas. Y estas pobres mujeres no ganaban sueldo. Y a las 6 de la tarde, yo no sé qué Dios, qué bendiciones o qué santos extraños, violentos, les decían al dueño de casa que tenía que meterle una paliza a las señoras. ¿Y por qué? Y entonces, 6 de la tarde, en la oración de la tarde, yo escuchaba en el silencio de esta ciudad que era pequeñita, escuchaba cómo el látigo silbaba. Y el látigo dejaba de silbar cuando nacía el grito de ella. Tipo Jesucristo, ¿sí? Es que esa es nuestra realidad. Yo creo que aún hay muchas mujeres que fueron regaladas y que son esclavas en silencio, ¿no? Sin derechos. Entonces, claro, y los hijos de esa señora tenían la misma cara del dueño de casa. Bueno, venían a ser hijos de estas personas que maltrataban a Claro. esta señora humilde. Sí, entonces... Eso es lo que usted nos quiere decir, ¿no? Sí, entonces, bueno, pero esa es la historia. Yo en las noches para vengarme iba a romper los vidrios de la ventana. Esa era mi venganza. Era una manera psicológica para salir de ese estrés, de ese colapso. No. Yo tenía que desquitarme. Y era un peladito. Yo digo, no, esa también es la historia, don Ivo, de lo que nos ha mostrado nuestra historia ecuatoriana, nuestra historia latinoamericana, de ver a nuestros negros que prácticamente han estado esclavizados durante muchísimos años ante estas personas que nada más lo que quieren es lucrarse. Y yo creo que eso es un gran error. Con respecto al ejemplo que usted nos citaba, donde nos decía de que antes existían estas personas llamados pajes, me decía usted, ¿no? Que eran las sirvientas de estas casas donde no se les pagaba. Yo, dentro de mi formación, a mis 33 años, yo recuerdo también haber visto mucha gente humilde trabajando en casas donde no recibían dinero alguno y nada más se les daba un plato de comida, una casa, una camita, viviendo en extrema pobreza, y eso era lo que esa pobre mujer recibía. Pero ahora, o mucho tiempo atrás, me di cuenta de que eso nada más era explotación. Y necesitamos cambiar. ¿Qué cree usted que nuestra región, Ecuador, tuvo que haber, o por qué vivimos nosotros esa realidad? Porque eso no se observa ya en los 90 o en los 80 en Estados Unidos. Nada más se ve eso aquí en nuestra región latinoamericana. No, a ver, ese proceso de esclavitud se dio en todo el mundo. Claro, sí. No solamente acá, ¿no? Y la explotación del hombre sobre el hombre es algo que tiene historia de siglos, ¿no? Aún nos siguen explotando. Totalmente de acuerdo. En el momento que se te va el saldo del celular, no, es una manera de que se te hizo un hueco en el bolsillo. Alguien se te llevó eso, ¿no? Y es tu esfuerzo, es tu trabajo, ¿no? Entonces, nada, el ser humano vivimos generando sistemas, ¿no? para siempre estar sobre los demás, pero es la historia de la humanidad. Le comento que nos estamos alejando un poco del tema en lo que respecta a su gran trabajo, su gran legado, que va a durar muchísimo tiempo y ya... Te estoy haciendo alejar del tema. No, créame que todo lo que hemos abarcado el día de hoy tiene mucha validez, tiene mucha historia que a nosotros y a nuestros televidentes les va a gustar, porque nos está hablando sobre la historia y son temas que a todos nos interesan. Mira, lo que ocurre es que vivimos en base a modas, a corrientes, ¿no? Aparece el romanticismo europeo
en Francia, ¿no? Y ocurre que acá todos fueron franceses. Y entonces el cholito, el negrito, tenía que vivir alejado a un lado. Y entonces los que tenían el poder eran franceses. Y aún en nuestro país se ven sures y se ven nortes. ¿A qué se refiere? ¿Acaso el ciudadano del norte de Quito no tiene más valor para el que vive en el sur? Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Bueno, es verdad. Y yo estoy acorde con usted. Siempre ha sido así. Yo viví en Quito un año, por eso yo veía, chuta, esto es un maltrato psicológico, ¿no? Los del sur son menos que los del norte. Y los del norte, a ver, los del sur no, valen menos que los del norte. Y los del norte son menos y valen más. Pero eso también creo que es a nivel nacional, también se da eso en Guayaquil. Sí, en las ciudades también, ¿no? Y entonces, claro, las ciudades, Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, son supuestamente las lumbreras, el resto es el resto. Yo creo que nada más es un sistema apocalíptico que nos ha arropado a todos nosotros para pensar de esas maneras. Pero hay que creer, como yo suelo decir, que se vienen tiempos positivos, que esos vientos van a hablar bien de la República y de sus ciudadanos. Querido amigo, quiero continuar con esta grata entrevista, como me he venido planificando todos estos días. Háblenos acerca de su historia. Usted me decía minutos atrás que usted comienza con sus primeras obras. Bueno, en la entrevista nos dice que comenzó comprando pinceles internacionales con sus propios ahorros, pero ¿quién le enseñó este trabajo tan digno y positivo? Bueno, como le comentaba antes de la entrevista, yo vengo de familia de artistas, parte de los Uquillas, Rubén Uquillas, Plutarco Uquillas, Lida Uquillas. Todo por parte materna. Por parte de padre, Uquillas. Yo soy Uquillas Bermeo. Y artistas, compositores de música ecuatoriana. Cuando tú escuchas, yo llevo en el alma grabado un tatuaje de tardes que fueron mis tardes de amor. Viva el Ecuador. Sí, entonces, y por el lado materno, el papá de mi mamá era lojano, escultor lojano. Entonces, mi mamá de pequeñita era modelo del papá para las esculturas de los angelitos. Entonces, mi mamá creció y también hacía ángeles grandes y todas estas esculturas que el abuelo ponía mayoritariamente en los cementerios, ¿no? Entonces, mi mamá lo veía trabajar a su padre y aprendió todos los secretos habidos y por haber de cómo se hace un monumento. Yo, jovencito, comencé a exhibir a los 15 años de edad, exhibí en las peñas de Guayaquil, ¿no? Exhibía en un salón de pintura, de grabado y témpera del municipio de Quito, en diciembre. Entonces todos los años exhibía yo así. Y mi mamá me decía, ¿por qué no haces escultura? Y yo me dediqué a la pintura fuertemente. Le escuchaba nomás, ya me la sabía todos los secretos que ella me decía, pero nunca lo ponía en práctica. Después fui artista gráfico en la editorial Gregorio de Puerto Viejo. En esa época no había las computadoras, entonces yo tenía que hacer las cuadricomías, todo a mano, los titulares a mano, las letras, todos los titulares, pero no a mano. Y me pasé ahí casi 10 años como artista gráfico, ¿no? Haciendo ilustraciones, portadas. Y ahí después fui profesor primario en el campo, en Playa Prieta, en la escuela Sol Francisco en Villa Gómez. Recuerdo que en el año 86 hubo un concurso de pintura infantil iberoamericano en Huelva, en España, por los 500 años del descubrimiento de América. Entonces, yo dije, voy a participar con un alumno mío. Y pensé, pero todos dibujaban conmigo. Conmigo era una fiesta, la clase de dibujo y pintura. Los niños eran como locos cada vez que yo llegaba. Porque yo llevaba un radio viejo, les ponía música, ¿no? Les decía, si quieren saquemos los pupitres, nos acostamos, nos sentamos en el piso y dibujábamos ahí.
O sea, para que se relajen y se entreguen totalmente al descubrimiento del arte en el papel y el color, ¿no? Entonces, hice un concurso interno, ¿no? En el 86. En el 86, sí, y ganó el niño Dusty Macías Bravo. Por medio de su trabajo, o sea, su ayuda también. No, él lo pintó. Ah, él lo pintó, pero ¿usted lo ayudaba mentalmente con el empuje positivo? O... No, yo le di todos mis materiales. Llegó un día en que había que entregarlo, el cuadro, en el viceconsulado de España en Manta. Este viceconsulado estaba la señora Pilar Giles de Yenna, que era la vicecónsul, y se mandó el trabajo. Como 3 meses después, una señora, que yo desayunaba en el mercado aquí de San Pablo, una señora me dice: oiga, don Muquilla, dice, y aquí salió Lerio Maravita, un niño de Playa Prieta que ha ganado un concurso en España. Yo ni me acordaba ya. Déjame verle. Se me fue el hambre, porque el niño de última hacía gana el primer premio iberoamericano de pintura infantil. Pero no era cualquier cosa, pues. Es que se ganó un premio, participaron escuelas de toda América, desde Canadá hasta Argentina, incluido Francia, España y Portugal. O sea, niños de escuelas de todos esos países. No era cualquier cosa, ¿no? Entonces fue una locura. En ese entonces era presidente León Febres Cordero, me acuerdo. Y llegué yo a la escuela y la directora dice: aquí el presidente acaba de mandar un telegrama, no había unos celulares en esa época, ¿no? Un telegrama felicitando, dice, y que también tiene que viajar el profesor. Entonces viajamos a España en octubre. ¿Fue su primer viaje en avión o no? Fue el primero, sí. Entonces, sí, fue el primero, así de internacional, claro. ¿Cuántas horas? Creo que fueron como 15 horas, me parece. Y entonces, fue algo increíble, porque, a ver, nos cargaron en una limusina, ¿no? Andaba también Oscar Arias, Premio Nobel de la Paz, el que estaba invitado él también, andaba con nosotros, ¿no? Y andaba Uslar Pietri, escritor venezolano, muy reconocido allá, que escribe sobre las Indias de América. Y entonces andábamos, ese grupo de personas, éramos los invitados especiales de ese año por los 500 años del descubrimiento de América. Entonces nos hicieron una corrida de toros. Yo era como loco, nunca había estado en una corrida de toros. Nos pusieron en la presidencia al lado de los músicos ahí. No, fue realmente algo hermoso. Tuvo que haberlo sido. Fue Ortega Cano el torero, el más famoso del mundo de esa época. Las banderillas que le ponen en el lomo al toro eran las banderas de Ecuador y de España. Sin duda alguna, eso, haber estado ahí tuvo que haber sido como un sueño, imagínense. Para mí hubiese sido lo mejor que me haya pasado, una de las mejores cosas que me haya pasado en la historia. ¿Usted cómo tomó ese momento? O sea, no, yo les cuento que lo disfruté al máximo, porque yo digo, haber estado en Madrid, en el Museo del Prado, que fue parte del tour que nos hicieron, haber cenado un día en unas barracas, nosotros le llamamos restaurantes, fondas, que era una mesa bajita así, de madera, la conservan aún desde los 1500, por allá, la época medieval, ¿no? Y con unos asientos que eran unos troncos de madera bajísimos. Aquí, este lugar es patrimonial, ¿no? Dice, vamos a cenar en este lugar, porque aquí es donde comió Cristóbal Colón antes de partir a América. Entonces, ahí solamente llega una vez en el año visitantes a ese lugar. Turistas pueden hacer eso una vez al año. Una vez solamente en el año, sí. Entonces, abren eso para el público. Haber visto la Guernica de Picasso, haber estado en el Parque María Luisa, en Sevilla, ¿no? En la Giralda, que es una catedral medieval de piedra, en Sevilla también. Haber contemplado a la gente
de Huelva y descubrir algo que me quedé como loco, porque cuando llegamos a Huelva yo veía que la gente parecía, era la misma anatomía que la gente de Puerto Viejo. Digo, ¿qué pasó aquí? Como que me han llenado de portugueses a esta ciudad de España, que es frontera con Portugal. Entonces, llegó un sábado y me dijeron, Ivo, dice, hoy día, este es un día libre, tú decides dónde quieres que te lleven. ¿No? Entonces le digo, ¿sabes qué? Yo quiero conversar con la gente que está amontonada en las esquinas. Y me acerqué, me identifiqué. Le digo, sector popular, digo, sí, claro, ¿y tú cómo te llamas? No, solo quiero saber cómo se llama. Ella me dice, yo soy Luisa Moreira, Pedro Álava, Ramón Macías, José Mendoza, no, Manuel Cedeño, como estar aquí en Puerto Viejo. Y era el mismo, era como que le habían sacado un molde a la gente de aquí y lo están repetido allá. Entonces vi las raíces y yo digo, chuta, le digo, ¿sabes que llévenme a un mercado? Aquí hacen feria los sábados, sí, hacen feria en la mañana, viene la gente de los campos, porque o sea, era pequeño Huelva, una ciudad pequeña, entonces, una ciudad puerto. Y entonces me acerco a un campesino que era exactamente el físico de los campesinos de tu tierra, de Jolín, o de Calceta, o de Chone, ¿no? Le digo, señor, ¿usted de dónde viene? Yo vengo de adentro, sí, muy... Yo dije, ese sí, Entonces medité y pienso a pesar de la distancia, pienso que muchos cantos, muchas maneras de ser nuestras, tenemos que ir a buscarlas allá también, ¿no? Allá están las voces, las palabras, los sonidos. Claro, somos una fusión, un mestizaje con los aborígenes, ¿no? Y muchas veces les digo a los jóvenes, digo, mira, digo, tú también tienes de aborigen. ¿Tú cómo le dices a un gato? ¿Cómo le dices a un gato? ¿A qué se refiere? Cuando tú vas a coger un gato, lo llamas. Mishu. Ya, Mishu es gato en quichua. Ah. Sí. Vamos a aprender algo con Don Ivo. Entonces, o sea, somos una fusión enriquecedora, ¿no? Lo aborigen que talló nuestra tierra. El vientre de la tierra, tú cuando abres un hueco, cavas en el suelo, que vas a hacer un pozo, lo que sea, vas a entrar a una tubería y te llegan mensajes de la antigüedad, modeladas en el barro. Tiene que ser, ¿no? Y te hablan con arte, ¿no? Con evidencia. Te dicen, mira Manuel, este es el Manuel anterior a ti, ¿no? Entonces nuestros aborígenes dejaron mucho arte, hay una obra de arte gigantesca enterrada en Manaví, y eso tenemos que valorarlo también. No tenemos escapatoria, ¿no? Y yo creo que usted, con todos sus trabajos, usted nos va a mostrar eso, o ya nos está mostrando a la generación actual y a la que viene en camino. Sin duda son trabajos muy bien hechos, y de mi parte, y estoy seguro que los televidentes también le dan las gracias primero por dar esos pasos hacia adelante, mostrándonos tantos trabajos muy bien hechos, como le decía segundos atrás. A mí me gustaría saber, ya usted, una persona formada, ya tiene su nombre, ¿cuántos trabajos suyos ya existen a nivel nacional, ya realizados, estas estatuas muy bien trabajadas? Realmente no las he contabilizado, ¿no? Esto es una pregunta que te cuento, pongámosle un toquecito de Alzheimer a esa pregunta, no las he contabilizado, son muchas hay en Galápagos, en Guayaquil, hay en Santo Domingo, Los Áchilas, en Manta, acá en Puerto Viejo, la mayoría están acá en Manaví, la mayoría, ¿no? Pero obras gigantes, por ejemplo el mausoleo del Faro en Ciudad del Faro, en Montecristi, es una obra sin parangón, ¿no? Es la única obra de un artista ecuatoriano, la única obra escultórica de un artista ecuatoriano que guarda dentro de su vientre, llamémosle así,
parte del cuerpo de un héroe como el Faro. Entonces es una obra que se hizo con mucho respeto al Ecuador, a su historia, ¿no? Y habla exclusivamente de Alfaro y su tiempo. Entonces, después hay otras obras como el monumento del Faro acá en Puerto Viejo, que se hizo cuando ocurrió el terremoto. Ese día yo terminaba de anclar la última pieza metálica. 6:30 de la tarde terminé de instalar la última pieza metálica, lo estructural interno, y recuerdo que el soldador me decía: Boquilla, ya si llegamos el lunes. Le dije: no, hermano, eso me dijo al mediodía. No, hermano, le digo, no. Digo, mira, si viene un temblor, esto es así, le digo, si viene un temblor, si tu casa tiene una columna mal hecha, por esa columna se larga abajo todo, así sé que lo demás esté bien hecho, ¿no? Entonces le digo, bueno, no, aquí se agarra todo, yo sin saber. 6:30 de la tarde terminamos de soldar, nos venimos, ya, y casi a las 7. Yo recuerdo que estaba claro cuando comenzó ese terremoto, y cuando terminó de moverse estaba de noche. Fue en el último segundo del día y en el primer instante de la noche. Se hizo de noche de golpe y la gente como loca, enloquecida, corriendo para todos lados, ¿no? Haber escuchado el bramido de la tierra. No pensaba que la tierra tenía voz, pero por dentro se partía la tierra y bramaba fuertemente. Y ese bramido era acompañado por otra música, que era las fracturas del concreto y el metal sobre la tierra, ¿no? Y acompañado más por un coro de gritos de gente que moría y de gente que estaba herida y de gente que huía, ¿no? Entonces fue algo realmente monstruoso ver cómo así como tú contemplas el oleaje del mar, las olas del mar que vienen y vienen y vienen y vienen, así venían los oleajes del asfalto, del concreto, y todo se levantaba. Yo venía manejando mi carro viejo y pude frenar cerca de aquí y cayó un muro de una casa de 4 pisos y aplastó un auto estaba parqueado, nosotros no había nadie ahí. Esa es la historia que se vive, y ese monumento, retomando el tema del monumento de Alfaro, se lo puso a prueba allí, ¿no? Y no se fracturó nada. Resistió todo. Resistió todo, lo mismo el monumento de Pedro y Pablo. Tiene una estructura muy claro, muy bien concebida. Entonces, después he estado haciendo pinturas, exposiciones de pintura en Nueva York, recién en el mes de enero. También ha salido de Ecuador incluso su trabajo. Claro, sí. He hecho varias exposiciones en Estados Unidos, en Nueva York. 2 años seguidos he recibido el reconocimiento del alcalde Bill de Blasio, el alcalde de Nueva York, ¿no? Como huésped honorario de la ciudad. Entonces he estado compartiendo arte en público, he estado pintando en vivo también. He presentado mi libro, mi poemario Boceto, y sí, esta actividad hermosa que es hacer arte, compartirlo con la gente. Usted nos estaba enseñando su libro, ¿no? Minutos atrás. Ah, sí. Para que le muestre aquí también a las cámaras. Este que está aquí se llama Boceto, ¿no? Boceto, sí. ¿Sobre qué habla? Sobre poesía. Claro, es poesía. Y como ustedes ven, está en blanco. Entonces cuando yo le entrego a una persona el libro, yo hago un dibujo aquí, de cualquier cosa. Entonces eso es un boceto lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces es una portada o un libro con una portada exclusiva. Ah, bien, qué bien. Muy interesante esa. Una portada exclusiva. Claro, lo hace único también. Exacto, entonces lo hago en vivo ante la persona, y se fue. Mire, incluso su arte continúa fuera de estas láminas de metal. O sea, esa idea suya es muy auténtica y lo felicito
desde ahora. Sí, son dibujos flash, ¿no? Dibujos no demoran más allá de 2 o 3 minutos ya. Claro, es un boceto, Sí, es sí. rápido. Sí. Recuerdo haber hecho algo parecido en la escuela, ¿no? Lógicamente que no tiene comparación con lo suyo, que ya está ya construido y es digno de apreciar. No, pero puedes volver a pintar, hermano. En ese dibujo lo sigo haciendo, yo creo que me ha acompañado toda la vida. Es un muñeco con las manos afuera, se lo solía hacer en los bolsillos, pero me ha acompañado desde que tengo tal vez 11 años. Allá. Sí. Don Ivo, sí sabe que escuchando toda esta historia, todos estos momentos que están plasmados en usted y que vale socializarlos para que también los ciudadanos puedan conocer un poco de todo lo que usted conoce, ¿no? Es muy interesante. ¿Usted qué nos puede decir al respecto de su primera obra? ¿En qué año fue construida, elaborada? ¿Y a los cuántos años? ¿Usted cuántos años tenía? Bueno, mi primera obra fue la primera obra escultórica. Claro, como la que está aquí, la de Loya Farm. Ya, eso fue un mural escultórico. Fue hecho hace 25 años. Recuerdo que la familia Ramírez Linzán, los dueños de Seimaca, los que compran en la corriente de tu tierra, es bonito. Ya, sí. Entonces, los que hacen caña maravita. Sí. Entonces, querían un mural para su casa, su mansión. Y me sucedió días antes que yo me quedé tú abajo en la pila. Y ahí había en la pila, enfrente al parquecito de la pila, había un algarrobo que tenía un tronco enorme. No sé por qué lo cortaron, era un tremendo árbol. Y mientras me arreglaba la llanta, yo me puse a dibujar el algarrobo. Entonces veía en la corteza yo advertía, hacía esa técnica de pareidolia, ¿no? De que tú ves una mancha y de ahí sacas una forma. Entonces yo veía en la corteza formas y iba haciendo cuerpos que se abrían, se abrazaban, se besaban, se separaban. Y el cabello era agua, era corteza, era viento, y era cuerpo, y era cabello. Y entonces hice un dibujo que era un poema visual, un poema al amor visual. Cuando me dijeron que les haga este mural, yo dije, ¿sabe qué? Les voy a hacer un mural escultórico. Y yo jamás había hecho una escultura. Nunca. Le dije, se la entrego en 3 meses. Y me demoré 8 meses. Nunca había hecho una escultura, claro. Pero lo asumí. Y quedó realmente una obra de arte. Tuvo que haber sido. ¿Y sigue todavía en físico? Lo tienen en su casa, sí. Sí, lo cambiaron ya a otra casa y es una obra hermosa. Entonces, sí, qué chévere. Esa fue la primera obra. Para una familia en sí, lo que usted vino a construir. Sí. Y para el ámbito público, ¿cuál vendría a ser esa Una obra? de las gigante del ámbito público es la que está en la cadena, en el sitio de la cadena de entrada a la provincia de Guayas, entrada a Maraví. ¿No? Ahí hay un monumento enorme de pescadores, campesinos, la mujer que está tejiendo. También fue obra suya. Es obra gigantesca, sí. Entonces, claro, cuando yo lo que construí fueron las esculturas, el arco ya estaba construido ahí. Sí, pues esa fue la primera aventura. Yo un día yo dije, yo tengo que hacer monumentos gigantes. Cogí, amarré una hamaca, compré un cuaderno, le dije a mi mujer, si vienen a buscarme no estoy para nadie. Llevé el carro a un parqueadero y me jodí. Yo tengo que encontrar la fórmula para hacer monumentos gigantes. Y yo decía, si lo hacen en Francia, ¿por qué no yo? Claro, bueno. ¿Por qué no yo? Sí. Entonces comencé yo a calcular. Me gasté un cuaderno entero, números y líneas, hasta que di con la fórmula más sencilla del mundo. Digo, no lo puedo creer, ¿no? Todo esto me llevó a esto. Ahora a ponerlo a prueba. En el ponerlo a prueba me enredaba, porque tienes que estar en la construcción escultórica, tú tienes que estar muy alerta. Entonces, pero era el primero, ¿no? Y
esa obra gigante es la primera enorme que hice. Es una obra tremenda, ¿no? Y entonces, y surgió, y esa ha soportado ya algunos temblores y terremotos. ¿Qué tal? Por ejemplo, estas obras llevan un mantenimiento por parte, bueno, en este caso de la prefectura, de la alcaldía. ¿Cómo se maneja? Porque el polvo va llegando también a estas estatuas. Claro. ¿Cómo está la planificación? ¿Cómo se organiza un GAT o una prefectura para la limpieza de estos monumentos tan bien vistos? O sea, eso depende de ellos ya, pero la obra está entregada, la obra es pública y una obra que ya tiene 25 años, ella ha pasado pruebas ya en exceso, ¿no? Entonces no hay fracturas, es un material que resiste al tiempo. Entonces, eso ya la limpieza, coge un buen chorro de agua ¿no? Y se limpia automáticamente. Claro, entonces... ¿Usted qué tal? ¿Usted cómo se maneja con respecto a su nombre de empresa, a su garantía? Usted, una vez que se construye uno de estos monumentos, usted les dice, bueno, si sucede algo, yo le doy mi garantía de que yo... o como un carro, que tienen garantía de 5 años. ¿Usted cómo se maneja con respecto a sus trabajos? Bueno, yo creo que, o sea, la garantía está en la contratación, ¿no? La contratación ya está establecido todo, ¿no? Pero la garantía tienes que darla tú mismo, ¿no? De pronto, mira, de pronto la estructura interna no se ve. No se ve. ¿No? Yo podría coger y hacer un monumento y no le pongo estructura interna y ya, y digo, no me importa, no, así no es. Entonces, esa estructura interna es como que dentro de un cilindro, llamemos así, yo encierro un árbol. Y ese árbol, así figurativamente, ¿no? Lo explico, ese árbol con sus ramificaciones es la estructura interna. La parte baja del monumento no tiene por qué soportar el peso total, un peso enorme, son toneladas de peso, ¿no? El peso tiene que distribuirse todo hacia esa gran columna, sea de concreto o sea metálica, ¿no? Maciza, ¿no? Tiene que repartirse hacia el interior. Entonces, esa es la práctica que tengo siempre yo y soy súper exigente con mi trabajo, muy exigente con mi trabajo, pues ya están parados allí, ¿no? Esa es la garantía es que la gente ha visto la obra parada. La garantía es que la gente vivió un terremoto y la obra sigue ahí. Sí. Claro, un terremoto fuerte tumba todo también, pero eso no podemos tampoco con la naturaleza, ¿no? El hombre no ha inventado la eternidad, hermano. Usted sigue dándonos esas buenas poesías. Y hablando de poesía, nos habla de que la escultura la aprendió de parte paterna, de los Uquillas. También nos hablaba de su mamá. Pero la poesía, ¿de dónde nace en usted? Bueno, es que mira, cuando yo hago un dibujo, hablando con ese ser. hago un rostro que está con los ojos cerrados, con la boca cerrada, en silencio. Y no sé si está dormida. Y no sé si al tocar con el lápiz, el papel, ella se despierte. ¿Te estás dando cuenta? Estoy construyendo poesía. Claro. ¿No? Entonces hay una sensación poética dentro del artista cuando construye su obra ya matérica, visual, como es un monumento o una pintura. Yo no creo que un artista no sienta nada. Entonces, se construye la poesía y te digo, no hay un momento exclusivo para escribir. En el momento menos pensado se te viene una idea, ¿no? y la dices. Me parece. La dices espontáneamente o la escribes en este caso. Me parece. Les comento que yo tengo un concepto sobre lo que usted nos habla. Yo siempre he mantenido que para crear poesía se necesita de tener un buen alma, porque es con el alma que se puede transitar de manera positiva en este tren llamado vida. ¿Qué tal esa cita mía también? ¿Qué le parece? Hermano, tú eres un poeta universal, pero te recuerdo que también es poesía
vivir sin alma y no tener alma. Y también en poesía la palabra sucia que camina por las calles, la palabra mugrosa, la palabra llena de cebos y de grajos, la palabra puteada que se dice por ahí. Tiene que ser poesía también. La poesía de esas carnes, ¿no? que andan luchando buscando una moneda para sobrevivir. Es poesía también, el mugre de los muros. Cuando la gente va tocando y va ensuciando y va escribiendo cosas y va dejando su mensaje, su alfabeto, su diccionario sin guión establecido. Porque afuera en las calles la palabra camina libre. Y ese es el poema que no está escrito. Todo el mundo anda hablándolo. Me parece correcto. Yo les cuento que a mí se me va a quedar marcado ese concepto que usted me daba de este niño en el San Pablo. Eso es poesía, sin dudarlo una sola vez, o mitad del segundo. Eso es poesía y hay que tratar de llevar estas poesías hacia la cima de la montaña o hacia la superficie del agua, para que estas poesías puedan ir construyendo vida, para que ellos dejen ya ese mundo gris, ese mundo que pudieron vivir, y puedan transitar un poco más y dejar la pobreza, que es lo que realmente mantiene tristes a todas estas personas, que sin duda alguna yo estoy consciente de esa realidad, ¿no? Y me interesa bastante. Para hablar un poco más de historia, para seguir conversando nosotros dos, yo lo escuchaba, usted me citó 2 veces una palabra que yo la he venido meditando mucho tiempo, incluso desde tiempos de la escuela, porque fue la escuela la que nos enseñó esta frase. Usted habló del descubrimiento de América. ¿Qué nos puede decir usted, una persona llena de historia, una persona que conoce mucho, que tiene sus vivencias? Estoy seguro que usted me va a dar una respuesta muy adecuada. ¿Usted qué opina? Usted me habla del descubrimiento de América, pero yo siempre mantuve ese concepto en mí, o tal vez ya en la universidad, que eso fue una invasión. Vinieron a matar a nuestros indios, seres que se hicieron llamar descubridores, pero ya aquí existía cultura, existía vida indígena, y eso no hay que olvidarnos, porque es en esta tierra, es en este continente donde nosotros, por mucho tiempo más que haya pasado, tenemos que siempre recordar a nuestra historia, a nuestros antepasados. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, yo creo que hay que mirarlo con una óptica moderna. Sí, o sea, no negarnos, o sea, con la posición de no ir a la negación de la cosa, ¿no? Tú te llamas Manuel Morales, y yo creo que vi un Manuel Morales allá en Nueva España, y se parecía a ti. Y un día mi compadre Alberto Miranda me dijo algo parecido, y yo dije, compadre, le digo, pero usted, su rostro es europeo. Entonces, tenemos nombres, apellidos, religión, cultura, ¿no? Venida de allá, ¿no? De cultura ibérica. Somos un mestizaje, así sea un mestizaje o un barroco mal hecho, a veces yo le llamo, ¿no? Pero eso somos, ya no tenemos escapatoria. Yo veo en México, por ejemplo, en México tiene una relación muy fuerte con España, ¿no? Y son los polos turísticos mundiales. Yo creo que tenemos que aprovechar la historia para generar riqueza, para generar circulante, ¿no? Para vender el turismo, vender nuestra historia. El ser humano siempre fue conquistador. Siempre fue conquistador. Tú has estado en Cuenca y estás iniciando una actividad periodística ahora acá en Manaví, y vienes a conquistar un territorio. Gracias. Entonces, el ser humano siempre fue conquistador. Ya creo que
creo que ir contra los conquistadores es inútil. En el momento que mandas abajo una escultura, hay que pensar que se manda abajo el retrato anatómico de lo que tenemos también, ¿no? O sea, a última hora, ¿qué soy más? ¿Qué soy más, español o indio? O aborigen. Claro. ¿Qué soy más? ¿No? Entonces, es que somos de ambos, de ambas zonas de este mundo, ¿no? Y la humanidad siempre se ha estado fusionando, aún no nos entendemos. Mira, ¿tú qué dijiste hace un rato? ¿No? Los negros en el mundo siguen luchando por su espacio. Claro, lamentablemente es una realidad. Entonces, que no se ha dado al 100%. Sí, siempre fue así, la humanidad, ¿no? Es lamentable por lo que sufrieron, lamentable por los huesos quebrados que los arqueólogos encuentran en el Valle de Puerto Viejo cuando hacen un estudio arqueológico. Entonces, que fueron los conquistadores, o fueron los mismos aborígenes. Hay que recordar que también los conquistadores solitos no conquistaron. Los aborígenes, que eran enemigos entre ellos, ayudaron a conquistar a su misma gente. Como te vas a África, y en África, ¿no?, la misma negritud, ¿no?, ayudaba a dar cacería a su misma gente. Y llevaban a los puertos a su misma gente, los mismos negros. Claro. O sea, es la historia de la humanidad. Claro, es que también esta humanidad se puede encontrar como gente buena y gente muy mala. Y lamentablemente es lo que usted dice, y es lo que yo rescato de una realidad. O sea, eso nos ha pintado la historia, y esa es la realidad que nosotros tenemos que visualizar y seguir caminando. Mira, yo te estoy hablando de que yo fuera historiador. Yo no soy historiador, yo soy artista autodidacta. Yo soy un curioso que ando escarbando siempre la historia por ahí, ¿no? Claro. Me interesa. Usted me hablaba minutos atrás del descubrimiento de España, que visitó esta ciudad, y me parece muy interesante, me parece muy digno de conocer a alguien que me pueda contar muchas historias sobre ese momento tan especial que sucedió en el año 86. Usted me contaba todo esto, del niño que ganó, del apoyo que usted le dio, y todo esto es digno de reconocer y es digno de tenerlo grabado hoy en día en estos medios audiovisuales. A mí siempre me ha llenado el alma estos conceptos populares, estos conceptos de querer ayudar al humilde, y trato de socializar esta idea de que nuestros pueblos fueron en cierta parte humillados en su totalidad, pero lógicamente que yo rescato la actualidad, rescato la realidad de las cosas. O sea, todo lo que usted me dijo yo lo rescato, y eso hay que saberlo apreciar, porque si no yo me estuviese mintiendo a mí mismo y no pudiese caminar bien en este mundo llamado vida, si yo no pensara de una manera real. Simplemente, ahora que se da la oportunidad, porque no siempre yo converso de estos temas, sí me gustaría rescatar ese sentimiento de nuestros indígenas, de Huáscar, de Atahualpa y de Rumiñahui, que lucharon por una idea y por no ser conquistados, porque esta gente llegó a matar a todo el mundo, y eso fue todo. Que así fue la conquista. Así fue la conquista. En el nombre de Dios. Sí. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Y soy un creyente, pero sí no comparto que hayan matado a mucha gente. Eso sí no voy a compartir nunca, porque fueron personas humildes, tal vez, con la cabeza hacia abajo. ¿Tú crees que los aborígenes eran humildes? Yo no creo. Mira, cuando yo contemplo una pieza pequeñita arqueológica, le veo un valor estético, un pensamiento elevado. Hay un pensamiento muy elevado en el momento en que construye las formas, la arquitectura de la arcilla, de la pieza arqueológica, ¿no? Al contemplarla por todos los lados, yo digo, esto es otro mundo. E inclusive, mira,
yo llego a sospechar de que todos los aborígenes, los nativos, eran artistas, todos, por la abundancia que existe, ¿no? Que ha existido siempre. Y hoy día todos no somos artistas. Hoy día no somos artistas todos. Entonces, de pronto creemos que estamos súper desarrollados ahora, ¿no? Y me pongo a pensar qué tan desarrollados hemos estado, ¿no? Y de repente viene un bichito que no es bicho, un parásito que no es parásito, un virus, ¿no? Que no lo vemos, COVID, ¿verdad? ¿No? Y se regó, ¿y dónde quedaron los orgullos? ¿Dónde quedaron los que estaban con la tecnología? Que jamás en la vida el hombre había sido tan inteligente. Mentira. Estamos de rodillas en este momento, ¿no? Estamos de rodillas y no sabemos en qué momento se nos acabe la cuerda a la cometa de la vida. Bueno, no soy tan poeta como tú, hermano. Pero igual, esa fue una muy bonita frase, al estilo Facundo Cabral. Me imagino que de ley lo ha escuchado. Sí. Gran hombre, gran poeta, lamentablemente, bueno, falleció en Centroamérica, pues. Miguel Hernández también. Tremendo. Don Ivo, sí sabe que yo lo voy a felicitar a usted. Otra de las cosas que a mí siempre me agrada ver son estos bustos que representen orgullo nacional. Yo le comentaba a familiares, a amigos, cuando estaba en la universidad, que yo siempre debatía, cuando observaba en Cuenca, estos pequeños bustos que estaban sobre el parque. O sea, nada más era la cabecita y una plaquita. Yo le decía, pero ¿por qué algo tan chiquito? Deberían hacerle a esa persona algo más grande, algo que los ciudadanos se sientan orgullosos de eso, ¿no? Y usted nos muestra a los manavitas, a los ecuatorianos, que así deben estar hechos estos trabajos arquitectónicos, porque eso es lo que nos representa, ¿no? Con bustos grandes, mostrando siempre patriotismo y amor a la bandera, si se puede llamar así. Yo lo quiero felicitar, pero me gustaría nos dé su concepto. ¿Qué piensa usted de los pequeños bustos con las grandes obras arquitectónicas que usted ha realizado? ¿Cuál cree usted que son las diferencias y por qué cree que se den estos casos? Bueno, muchas veces los municipios no tienen, o regular en los departamentos de cultura no le dan mucho presupuesto. Esa es la costumbre en nuestro país, ¿no? Pero yo siempre he pensado que los bustos pequeños, los monumentos de menor escala, los pequeñitos, no quiere decir que no tengan arte, ¿no? Bueno, la concepción mía es que una obra de arte que está en un lugar determinado, claro, deben de tener impacto visual en esa zona planificada por todos los lados. Y el monumento, esta es una de las dificultades de hacer un monumento. Un monumento tiene que darte un mensaje, una idea, o darte un golpe psicológico, un golpe que te haga remecer visualmente. Pero así, en cuestión de un segundo, vas manejando tu vehículo y ves el monumento, y el monumento te habló de una historia, de un solo golpe visual. ¿No? O sea, no tienes que andar con mucho detalle, es la menor cantidad de elementos que ubiques allí, pero que te hablen masivamente. Entonces, esa es una de las partes constructivas del monumento. Eso es una de las cosas que el artista tiene que pensarlo antes de hacerlo. Entonces, el monumento tiene que tener impacto visual por todos los ángulos. Cuando tú ves algo bello, dice, tiene que verse todo hermoso por todos los lados. Entonces, yo siempre he tratado de manejar la escala dentro del espacio, ¿no? La gente camina por la vereda que va allá, viene por otra calle, entonces, y que se ve imponente. Y otro detalle, los monumentos pequeños nadie los recuerda. Los monumentos grandes se convierten en el sello de las ciudades. Si no, mira la Virgen del Panecillo. ¿Cuál es, en la ciudad de Quito, cuál es
el monumento más publicitado, la Virgen del Panecillo. Pues está la escultura en Brasil, en Sao Paulo, este Cristo. Claro, sí, la Estatua de la Libertad en Nueva York. O sea, los monumentos pequeños la gente los olvida. Sí, me parece buena frase la suya, pero ¿usted qué opina? O sea, hay estos bustos que son nada más la cabeza de un personaje que ha marcado la historia de una ciudad, de un país, y una pequeña placa. ¿Cómo se llaman o cuáles son las diferencias? Porque yo he visto nada más una cabeza, por ejemplo, la cabeza y una plaquita que hablan del nombre ahí. Mire, este asunto es cuestión de la concepción del artista. Hay muchos artistas que tienen su impronta, su sello, su huella digital. Que así trabajan. O sea, ellos trabajan así, les gusta hacer a esa escala y ese es su trabajo. Yo soy respetuoso de lo que hacen los demás artistas, ¿no? Al contrario, yo asimilo el arte y lo disfruto, ¿no? Pero cada artista tiene su manera de hacer, ¿no? Yo estoy con lo mío y realmente no podría yo hacer una crítica, ¿no? Pero sí admiro la obra de arte, aún a menor escala, ¿no? He visto obras maravillosas y son pequeñísimas, entonces el asunto es dónde la ubiques. Si vas a ubicar en un sitio público, pues tienes que dominar el espacio. Claro. Tienes que. En el espacio está todo. Sí, a la cultura. pero si pones un monumento pequeñito en un gran campo, Claro, ¿no? sí, pero contratas ahí buquillas para que te dé un concierto y le pones un escenario, ¿no? Del tamaño que debería ser el monumento. ¿Por qué? Yo le prometo que, como he venido diciendo, ¿no? A mí, mire, yo soy un soñador, al igual que ustedes. A mí, pero dentro de esos sueños hay una persona que le gustaría ayudar en algún momento para acabar con un montón de cosas malas que lamentablemente se llama pobreza. Ojalá que en algún momento la vida me dé esa oportunidad para poder ser partícipe de nuevos vientos, como lo he venido diciendo en la República. Ahí, don Ivo, me gustaría contar con su ayuda para que usted haga del Ecuador, haga de Manabí una provincia, un país más bonito en el cual se pueda vivir, con estos gustos grandes que representen la historia de nuestros antepasados, de nuestro presente. Hay mucha gente, muchos escritores, muchos filósofos, muchos poetas en el Ecuador que deben de tener su sitio, su espacio, en sus parques, en sus avenidas. Y es allí donde usted bien dice, está el trabajo de artistas nacionales que nada más está esperando esa oportunidad. Claro, ahora hay que recordar que monumento es la ciudad, monumento es la gran avenida, la gente es un monumento. La gente cuando habla de su cultura, la valora y la expande, la comparte. El paisaje natural, las colinas son un monumento de la naturaleza, las aguas, la misma tierra. Como yo decía hace un rato, en el vientre de la tierra hay obras de arte hechas por nuestros antepasados. Eso es un monumento construido. Los edificios antiguos, inclusive los hechos ahora, son monumentos porque son el físico de la ciudad, son el rostro, el cuerpo de la ciudad, el hogar donde habitamos todos. Entonces, es monumento la historia que se cuenta, no solamente la obra escultórica, ¿no? Esa es parte también de la monumentalidad de una ciudad. Yo todavía ando escarbando en ideas, tengo un montón de ideas para ejecutar, pero el asunto es que asuntos monumentos, poner tú como un laboratorio de taller te cuesta mucho dinero, entonces, y mucho tiempo, entonces, pero tengo varias ideas para ejecutar nuevas maneras de hacer la obra escultórica. Y lo felicito, siga adelante, amigo. Sin duda usted va a seguir cosechando muchas alegrías a lo largo de los años. Yo me quiero despedir, pero sin antes pedirle a usted que nos dé un mensaje de vida. ¿Usted qué cree que necesite
el ciudadano para salir adelante en estos tiempos de crisis? Ahora que, como usted bien nos dice, nos está afectando este virus del COVID. Bueno, decirles a todos que en estos tiempos de muerte tenemos que defendernos con más vida. Y es cierto que la economía está enferma, muy enferma está la economía. No solamente la economía del país, la economía del mundo seguramente nos va a arrastrar a meternos en un embudo, un piso engrasado, ¿no? Y hay que estar alertas con aquello, ¿no? De pronto caemos, pero tenemos que pensar en volvernos a levantar, ¿no? Y seguir huyéndole, cuidándose de este virus, que es un virus criminal, es un virus asesino, ¿no? Entonces, eso, ¿no? En tiempos de muerte, luchar con más vida. Amén. Este ha sido un espacio muy valioso donde hemos tenido aquí a un personaje que sin duda nos orgullece a todos nosotros, más aún en mi caso, por ser manabita, y también tenerlo en nuestro canal de entrevistas favorito, hablando de frente con Manuel Alejandro Morales. Quiero darle las gracias también a un sponsor que siempre ha estado con nosotros, como lo es Marus Boutique. Lo puedes encontrar en Instagram, sigue a esta página como Marus_S_. Señores, esto ha sido todo por el día de hoy y ya saben, suscríbanse en nuestro canal de entrevistas en YouTube. Saludos sinceros, don Ivo, un gusto, un placer. Gracias por la entrevista. Gracias, un gusto. Saludos a todos ustedes.